En programación existen numerosos tipos de datos, como hemos podido ver en la parte de las variables, pero muchos de ellos están relacionados entre sí. De hecho, en muchos de los casos se pueden hacer cambios entre tipos de datos. Estos cambios se conoce con el concepto de casting. Existen dos grandes tipos de casting. Existe el casting implícito, que como su propia palabra indica es aquel que se da por hecho porque un tipo entra dentro de otro, y luego tenemos el casting explícito, que es aquel que tenemos que indicar mediante el operador cast qué tipo de dato es el que queremos cambiar y a qué tipo de dato queremos cambiar. En este caso, no hay ninguna pérdida de datos. ¿Por qué? Porque vamos a meter un tipo más pequeño en un tipo más grande cuando estamos hablando de números. En este caso aquí sí que va a haber una posible pérdida de datos porque el tipo al que queremos pasar no está completo con respecto al origen de los datos. Vamos a poner un ejemplo. Y esto se ve muy bien cuando estamos hablando de números. Los números o los tipos numéricos que ya conocemos son los siguientes. Tenemos como primer número numérico tenemos un byte. El byte, el siguiente tipo numérico es el short. El siguiente tipo numérico sería el entero. El siguiente tipo numérico sería el long. El siguiente tipo numérico sería el float. Ya estamos pasando a decimales. El siguiente tipo numérico sería con precisión. Entre estos dos números, entre el short y el entero, hay un tipo especial que no es un número, que es una letra, ¿vale? Que es el char. ¿Por qué lo introducimos aquí en los tipos numéricos? Porque las letras, en realidad, como están representadas, es como con un byte, es decir, con 256 posibles valores, del 0 al 255. Y sería un número como tal. Por eso lo podemos incluir aquí. ¿Vale? ¿Qué quiere decir este casting implícito? Vamos a poner un ejemplo muy claro. Vamos a declarar una variable que es byte, número byte, y le vamos a dar un valor de 2. Si yo este número byte o este 2 lo igualo a un entero, número entero es igual a número byte, entra perfectamente. ¿Por qué? Porque el 2 está incluido dentro de los enteros. Exactamente lo mismo, si yo aquí me defino un 29, pues el 29 está dentro de los enteros. Si yo me defino un short, en vez de un byte, un short, número short es igual a... Si pongo un número muy grande, evidentemente, este short no me va a entrar, ¿vale? Esto no puedo hacerlo. Número short, porque este dato no cumple la condición. Sin embargo, si pongo un número un poco más pequeño, aquí sí que entra en esa condición, ¿vale? Y este es un casting implícito, porque no me hace falta identificar nada. El short, que es el 556, entra dentro de los enteros. El byte, número byte, que es el 29, entra dentro de los short. ¿Ok? Voy a explicar una pequeña cosa con este chart, ¿vale? Que el chart, como ya definimos en las variables, son las letras, y las letras las definimos así, ¿vale? Con su carácter correspondiente. Lo que pasa es que las letras también se pueden definir como números. 34, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cada letra está asociada a un carácter. Y los caracteres van desde 0 hasta 255. ¿De dónde podemos sacar esta correlación? De una tabla ASCII, que la tabla ASCII la tenemos por aquí. Voy a sacarla. A ver, la tenemos por aquí. Ahí está. Donde cada uno de los dígitos, desde 0 hasta 255, hace correspondiente a una letra. Por ejemplo, si miramos por aquí, el número 76 haría correspondiente a la L. ¿Cómo podemos comprobar esto? Si yo esto lo igualo a 76 e intento hacer una impresión por consola de letra, ¿vale? Esto es un número, pero está guardado en una variable tipo char. Si ejecutamos por aquí, ¿vale? Vamos a ejecutar, me aparece la L porque es su correspondiente. Bien, pues igual que hemos hecho antes, un entero, ¿vale? Que es el número entero que tenemos declarado, número entero, lo podemos igualar a letra, porque un tipo entra dentro de otro. Ahora, tengo que tener en cuenta que si esto lo imprimo como tal, número entero, lo que no me va a sacar es su correspondiente letra asociada, sino me saca el número, porque esto ya lo trata como entero. Ahora, otra cosa diferente es que yo quiero hacer un casting
explícito, que el casting explícito le tengo que identificar qué tipos entran dentro de qué tipos. En este caso sería justo al contrario. Vamos a empezar con el tipo más grande, que es el double. Continuamos con el más pequeño en coma, que no tiene tanta definición, luego un long, luego un entero, luego un char, luego un short y luego un byte. Vale, en este caso vamos a imaginar que quiero declarar un número decimal, un double. Este double, número decimal, es igual a 34,98, por ejemplo. Y esto lo quiero igualar a un número entero, por ejemplo, número entero. Número entero es igual a número decimal. Aquí me da fallo. ¿Por qué? Pues porque evidentemente el 34,98, que sería este, no lo puedo igualar a un entero, porque un entero es un número sin comas. ¿Cómo le puedo identificar que entra? Porque en realidad sí que entra, porque nos tendríamos que quedar con el 34, perderíamos la coma. ¿Cómo se lo indico? Poniendo el operador cast delante, es decir, delante del número original pongo el tipo de dato al que quiero pasar. En estos casos vamos a tener una pérdida de datos, ¿vale? En este ejemplo en concreto estaríamos perdiendo la coma. El coma 98 lo vamos a perder, pero nos quedaríamos con ese 34. Si hacemos una impresión por consola por aquí, número entero, vamos a ver que la coma la he perdido, simplemente me habré quedado con el 34. Ahí la tengo. Con el resto de tipos va a pasar exactamente lo mismo. Si nosotros, por ejemplo, declaramos un número entero, y lo voy a volver a declarar como 4567, y lo intento pasar a un número más pequeño, ¿vale? Este long, perdón, lo intentamos declarar, vamos a declarar un número grande, ya no sería un decimal, sino que sería un long, vamos a poner número long, ¿vale? Vamos a hacerlo ahí un poco más pequeño. Si yo lo intento igualar a un número entero, es igual a número long, ¿vale? Aquí me va a dar un fallo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que castear a entero. Pero si imprimo esto, número entero, que originalmente era este 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 1, vamos a imprimirlo, y vamos a ver que hay una pequeña pérdida de datos, ¿vale? Porque este tipo puede no entrar dentro del entero, ¿vale? Esa pérdida de datos es la que corresponde a lo que no entra dentro de la variable. Bien, este sería el casting explícito. Y luego, por último, tenemos un tipo de casting también explícito. Lo que pasa es que no utilizamos el operador cast, sino que lo que se hace es forzar ese cambio de datos. ¿Cómo podemos forzar el cambio de datos? Bueno, pues ese forzado es, por ejemplo, vamos a intentar pasar un número o una palabra a un entero. Si intentamos pasar una palabra a un entero, o al contrario, ¿vale? Un entero a una palabra, esto hay veces que funcionará. Porque, por ejemplo, si yo intento poner el número 1 a la palabra, me va a coger la palabra 1. Vale, perfecto. Aquí no voy a tener mucho problema. Número entero es igual a 1. Si yo lo quiero pasar a un string, string palabra número es igual a número entero. Aquí no puedo hacer absolutamente nada. Sin embargo, lo que puedo hacer es un string con mayúscula, que es el tipo al que quiero pasar, punto, value of, y ejecuto por aquí. Si hacemos un system.out.print de palabra nuevo, vamos a obtener el 1. Lo que pasa es que el 1 que obtengamos aquí no es un número, sino que sería una palabra. Ahora vamos a hacerlo al contrario. Si yo intento pasar un string a un entero, aquí es donde puedo obtener un posible fallo. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo el string 1 y lo quiero pasar al número, me va a funcionar, ¿vale? Si yo tengo este string y lo quiero pasar al 1, me va a funcionar. Pero en el caso en el que yo tenga el string hola y lo intento pasar al número, esto me va a provocar un fallo. ¿Vale? Estos tipos de cambios que vamos a ver ahora pueden provocar fallos. Los anteriores, lo normal es que no provoquen fallos. Los implícitos, evidentemente, ni siquiera tengo que poner nada, por lo tanto no van a provocar fallo, pero los explícitos pueden provocar algún fallo. Estos van a ser raros porque lo normal es que sepamos de dónde vamos a dónde vamos, pero aquí me puede provocar un fallo, repito. ¿Cómo hago este cambio? Pues, por ejemplo, tengo una palabra, que la palabra
palabra string, palabra, le voy a poner un 2. Esto es un string. Intento hacer el cambio a número entero. ¿Cómo lo hago? Tipo al que quiero pasar, ¿vale? Igual que antes. Aquí queremos pasar a string. Y en vez de poner .value of, .parse y lo que quiera hacer el cambio. En este caso, quiero hacer el cambio de una palabra. Vale, pues en este caso voy a hacer el cambio de palabra. Aquí no voy a tener ningún fallo. System.out.print, número entero. Me va a hacer el cambio de forma correcta. No va a haber problemas. Ahí lo tenemos. Pero sin embargo, si yo aquí pongo hola, aquí me va a haber un fallo, porque va a intentar pasar a entero la palabra hola y no va a ser capaz. Si nosotros ejecutamos por aquí, me va a dar un number format exception for input stream hola, porque he intentado ejecutar esto, me da el error aquí en esta línea, es la línea 32, he intentado hacer este cambio y no puedo hacerlo. Si por ejemplo tengo una letra, un character, voy a declararlo así, un character, letra, y tengo la letra A, ¿vale? Voy a ponerlo porque ya la tenemos definida por arriba, por eso me da fallo. Si yo intento hacer el cambio y lo voy a intentar cambiar a número número entero, aquí podría hacer character.value of, pero aquí yo no necesito hacer ningún cambio de value of, parse int. ¿Por qué? Porque si recordamos, para hacer un cambio de datos de una letra, teníamos el casting implícito. Si yo puedo hacer este cambio, pues el carácter correspondiente de la letra me lo va a poner con su correspondiente número. Si hacemos aquí y le pido letra, vamos a ver que me va a poner el valor correspondiente de la A mayúscula. Voy a comentar este, porque aquí es donde me estaba provocando este fallo. Voy a comentar este de aquí también, que me provocaba el fallo. Vale, pues ahí tengo la letra. Fijaros, como esto está definido como letra, ahí no puedo hacer nada. Siempre que veamos esto en gris, quiere decir que no se va a poder hacer absolutamente nada. Vale, perdón que aquí estaba puesto letra y es número entero. Ejecutamos por aquí. Y ahora vemos el 65. Si volvemos otra vez a la tabla ASCII que teníamos por aquí, si buscamos el 65 debería estar asignado a la letra A. Ahí lo vemos. Es decir, en este caso no necesito ningún parse int o un value of, porque estamos hablando de un casting implícito.